Buenas noches, profesor. Nosotros somos el grupo 6. En nuestro caso, nuestro diagnóstico general es identificar la posibilidad de diversificación de producto nuevo exportable, en este caso, cacao para la empresa Olam Agro Perú, actualmente que exporta cacao. ¿Empezamos? Bueno, empezamos con quiénes somos. La empresa y el producto actual somos Olam Agroperusac, es filial de Olam International, también conocido como OFL. Opera en Perú desde el 2006 y es el mayor exportador de café verde peruano, con más de 10.000 caficultores asociados y presencia con más de 44 mercados internacionales. Su producto principal es el café verde, tanto el orgánico, convencional y sostenible. Y bueno, la propuesta vamos a hacer de que analizar la posibilidad de diversificación hacia el cacao como nuevo producto exportable y así aprovechar la experiencia de Olam en café. Bueno, continuando tenemos lo que es la identificación del problema principal, donde se muestra, aquí podemos ver el diagrama de Ishikawa, donde Olam Agro Perú el problema que enfrenta es de diversificar su portafolio hacia el cacao, donde las causas principales son la infraestructura insuficiente en zonas de producción, alto costo de transporte desde Jaén hacia el puerto, falta de procesos internos de certificación para cacao, competencia de países como Ghana y Costa de Marfil. Por eso la empresa debe invertir en centros de acoplo, transporte especializado y certificaciones internacionales para que el cacao sea tan competitivo como el café. Siguiente. Bueno, acá también tenemos lo que es la identificación del problema principal en otro gráfico, donde se muestra pues lo que es la infraestructura logística, donde no hay suficientes centros de acoplo y plantas certificadas en zonas productoras. Tenemos lo que es el transporte internacional, que depende del Callao, pues genera cuellos de botella y se requiere una red multimodal y transporte especializado con control de calidad. En procesos internos, el cacao aún no tiene trazabilidad digital ni personal capacitado en estándares internacionales, lo cual debe ingresarse al sistema logístico de la empresa. En el mercado y demanda internacional existe una gran oportunidad en Europa, Estados Unidos y Japón que buscan el cacao premium y sostenible, y Olam puede aprovechar a sus clientes actuales de café. En costos y riesgos financieros que se busca diversificar, se necesitan fondos verdes y apoyo de programas como PROMPERÚ y BIT. Lo recomendable es empezar con exportaciones piloto de bajo volumen. En conclusión, se tiene que Olam es un potencial para exportar cacao, pero debe superar barreras logísticas, financieras y certificación antes de competir globalmente. Siguiente. Acá tenemos pues cómo se financia Olam Agro Perú. Tiene bastantes, bueno, Olam Perú accede a múltiples fuentes de financiamiento, tanto nacionales como internacionales. Tenemos financiamiento nacional, financiamiento internacional, bonos verdes sostenibles, estrategias de tratados de libre comercio, contratos forward, joint ventures. Siguiente. En financiamiento nacional tenemos que a nivel local Olam puede financiar sus operaciones a través de bancos nacionales como el BCP o BBVA. También existen programas estatales como Agroideas, AgroPerú, PROMPERÚ y Minagri. Esto es útil para cubrir necesidades inmediatas, comprar café o cacao a productores, procesarlo y llevarlo al puerto. Lo importante es que el financiamiento nacional suele ser más rápido, pero con tasas de interés más altas que las internacionales. Siguiente. En financiamiento internacional, Olam Agro Perú, al ser parte de un conglomerado global, accede a fuentes de financiamiento internacional más grandes y competitivas. Por ejemplo, a créditos internacionales de bancos globales como el JP Morgan, apoyo de organismos multilaterales como el BID Invest y la IFC, emisión de bonos verdes sostenibles aprovechando sus certificaciones ambientales y sociales. Además, puede obtener financiamiento mediante contratos forward con compradores internacionales o alianzas estratégicas. Lo positivo es que este financiamiento internacional tiene tasas más bajas y plazos más largos, especialmente si está vinculado a proyectos sostenibles. En las exportaciones de café y cacao, Olam Agro Perú enfrenta varios riesgos claves, que en este caso tenemos lo que son los riesgos comerciales, como el retraso o incumplimiento de pago de los clientes, que se mitigan con cartas de crédito y contratos de largo plazo. También tenemos el riesgo y país, que son relacionados con cambios enormes en normas, barreras comerciales o crisis económicas en los mercados destino. También tenemos los riesgos financieros por, bueno, que es la exposición al tipo de cambio dólar o sol, ¿no?
Luego tenemos el riesgo logístico, que es debido a los altos costos y congestión en el transporte hacia los puertos, y lo que son también los riesgos ambientales, que son como las sequías o plagas que afectan a la producción. En cuanto a lo que son costos de exportación, bueno, lo consideraríamos o separaríamos en lo que son 4 categorías, ¿no? Que sería el número 1, que sería la producción y procesamiento; el número 2, logística y transporte internacional; el número 3, costos financieros por instrumento de pago; costos administrativos como trámites y certificaciones como punto número 4. Respecto a los medios de pago internacionales, los más usados, bueno, son la carta de crédito, que es la más segura, pero la más costosa; las cobranzas documentarias, que son intermedias en riesgo; la transferencia bancaria, que es rápida, pero con mayor riesgo de impacto; y el factoring internacional, que asegura liquidez adelantando el cobro de las facturas. Ok, dentro de la evaluación de la factibilidad económica, tenemos prácticamente en el desarrollo lo que actualmente lleva Holland Agro Perú en el café. Son sus proyecciones sin ingreso, que ahora debería ser proyectado a cacao; su competitividad, que debe ser diferenciado; un cacao fino de aroma, que es actualmente lo más llamativo a nivel global; su estabilidad y rentabilidad a largo plazo; los indicadores financieros para confirmar la solvencia de este proyecto, y acceso a financiamiento sostenible, que como ya bien comentamos, hay opciones que Holland tiene a nivel local e internacional. Dentro de la evaluación hay puntos muy importantes como la solvencia. Holland Agro Perú pertenece, como bien lo mencionamos, a un grupo grande, GOEFI, que tiene un gran respaldo financiero, acceso a capital internacional, estabilidad en flujo de caja, lo que reduce riesgo para socios comerciales. También las condiciones de pago, como mencionamos, las cartas de crédito, cobranzas documentarias, transferencias SWIFT, que ofrece contratos futuros y financiamientos a clientes estratégicos, lo más grande sobre todo, que cuentan ya con un tipo de crédito con la sede central. En cuanto a la rentabilidad, también los altos precios internacionales del café y la creciente demanda de productos certificados aseguran un margen atractivo. Sin embargo, tomamos en cuenta de los puntos que hay que aplicar para prevenir sobre este gran movimiento volátil de los precios, ¿no? Los riesgos también en la exposición cambian en cuanto al tipo de cambio, los costos logísticos, sobre todo el traslado del café de la planta que hay en Jaén hasta Paita para sacar por esa vía, muy aparte de la planta de Lurín, que sale vía Callao, que es más rápido. También las nuevas exigencias regulatorias, que es el EUDR para la Unión Europea, y los riesgos portuarios. Sin embargo, Holland tiene experiencia en cobertura cambiaria, certificaciones y acuerdos logísticos que mitigan estos riesgos. Sin embargo, hay que cuidar más el ámbito en que sí o sí, no, bajo todos los acuerdos que pueda tener, no son evitables, como los temas climáticos, coyunturales, ¿no? También a nivel de mercado, la demanda internacional del café y del cacao hoy en día se mantiene sólido, especialmente en segmentos de sostenibilidad, ¿no? Y que comprueban la calidad diferente de nuestro origen de Perú a través de los otros, ¿no? A diferencia de los otros. Como conclusión, hacer negocios con Olam es viable y rentable siempre que se apliquen estrategias de cobertura financiera, cumplimiento regulatorio y los acuerdos logísticos. Bien, en el caso de Holland Agro, el capital de trabajo representa todos los recursos que la empresa necesita para mantener en marcha su operación exportadora de café, ¿no? Esto incluye la compra de café pergamino a los productores, su procesamiento y certificaciones de calidad, además del transporte desde Jaén hasta el puerto de Callao y, bueno, los costos propios de la exportación, como el seguro, los trámites aduaneros, las tarifas internacionales. Como los precios del café son muy volátiles y la actividad es estacional, Olam necesita un capital de trabajo flexible que le permita financiar compras masivas en épocas de cosecha y mantener así su liquidez hasta que reciba el pago del importador. Para sostener estas operaciones, Olam utiliza distintas herramientas de financiamiento, como el caso de créditos bancarios. En cuanto al preembarque, financian la compra y el almacenamiento. En el postembarque financian la espera hasta que el importador pague. Olam, al ser multinacional, accede a distintas tasas preferenciales. Por otro lado, tenemos también el factoring internacional, donde vende facturas de exportación para obtener liquidez inmediata. El forfeiting, donde transfiere el riesgo de pago a los bancos, que es útil en grandes contratos o mercados de alto riesgo político.
Cartas de crédito que garantizan el cobro mientras se cumple con los documentos que son el BL, los certificados, las facturas. Olam negocia líneas de crédito confirmadas con bancos internacionales. También están los programas de apoyo gubernamental como COFIDE, PROMPERÚ, Agrobanco, sobre todo para integrar a los productores de la cadena. Y por último, los seguros de crédito a la exportación, que protegen ante cualquier impago por insolvencia o crisis en el país del comprador. Olam lo maneja globalmente con el banco JP Morgan y su sede en Singapur. Siguiente, por favor. En cuanto al proceso de exportación de Olam, combina una serie de actividades previas y posteriores al embarque, que garantizan la calidad del café, el cumplimiento documental y la seguridad financiera, ¿no? de toda la operación. Estas etapas permiten mantener la trazabilidad, reducir riesgos, asegurar el pago oportuno por parte de los compradores internacionales. En cuanto al preembarque, la gestión comercial y contractual. Olam negocia bajo Incoterms, FOB, CIF, CFR, incluyendo certificaciones de sostenibilidad y condiciones de pago seguras como lo son las cartas de crédito. Luego tenemos la preparación documentaria, la factura, lista de empaque, los certificados de origen, certificados de calidad, fitosanitarios, además de la DAN de exportación y la póliza de seguro. Acondicionamiento y logística interna. Esto va para el procesamiento en plantas de Jaén, embalaje en sacos de yute y transporte terrestre, ¿no? Hacia el puerto de Callao, que es el principal puerto. Y por último, en cuanto al preembarque, está el financiamiento, que son los créditos y líneas internacionales que garantizan liquidez durante la compra del café y su preparación para la exportación. Por último, está el postembarque, donde incluye el seguimiento aduanero y logístico, donde se verifica la exportación, el control de los embarques con las navieras, la coordinación con los agentes en destino para garantizar las entregas puntuales. También tenemos el financiamiento postembarque, donde se usa el factoring, créditos respaldados en documentos de exportación y cartas de crédito confirmadas para asegurar el pago. La cobertura y gestión de riesgos, cobertura en bolsa de futuros, manejo del tipo de cambio y seguros de transporte internacional. Y por último, en el post-embarque tenemos la gestión comercial post-venta, lo que son atención a reclamos, programas de trazabilidad y negociaciones de futuros contratos que pueden fortalecer la relación con los clientes internacionales. Gracias. Lo siguiente que tenemos es las formas de financiamiento al exportador e importador. Para Olam Agro Perú como exportador se destacan 4 mecanismos. Como el mecanismo número 1 tenemos el factoring internacional, que es el que da liquidez inmediata al adelantar el cobro de facturas. El mecanismo número 2, que es el forfeiting, que permite vender pagarés a bancos y así transferir el riesgo de impago. Como mecanismo número 3 tenemos las cartas de crédito, que son muy utilizadas en Estados Unidos, Europa, que garantizan el pago si se cumplen los documentos. En el mecanismo número 4 tenemos créditos pre y post embarque, que son claves para la estacionalidad del café, ya que financian la compra en cosecha y mantienen liquidez hasta el cobro final. En el caso de los importadores, las principales herramientas que estas manejan son las líneas de crédito comercial, que es para pagar sin descapitalizarse. El número 2, que son cobranzas documentarias, que son más baratas que una carta de crédito y se usan con clientes de confianza. En el caso del número 3 tenemos el Leasing International, que les permite financiar maquinaria o transporte. En el caso del número 4 tenemos el pago anticipado, usado con clientes estratégicos que confían en Olam, dándole liquidez antes de embarcar. Estos instrumentos equilibran la liquidez del exportador y la seguridad del importador, reduciendo así los riesgos en las operaciones internacionales. Bueno, aquí tenemos lo que sería, hemos revisado el tema de los riesgos y la contratación de seguros en el comercio internacional. Los principales riesgos vienen a ser el financiero, que viene a ser lo que es el tipo de cambio, el impago o la variación del precio del café. También tenemos el riesgo comercial, que son problemas logísticos, errores documentarios, regularizaciones. También el riesgo político, que es la inestabilidad o restricciones en países destino. Para mitigarlos, Olam aplica seguros de crédito a la exportación que cubren impagos y mejoran accesos a financiamiento, seguro de transporte internacional que protege contra daños o pérdidas en la ruta Callao-Europa, cartas de crédito, avales y garantías bancarias que respaldan el cumplimiento de pago y contratos, certificados de seguro y performance bonds que dan confianza al importador de que Olam cumplirá con la entrega. Olam combina financiamiento especializado y seguros internacionales para poder mantener su liquidez, minimizar riesgos y garantizar operaciones confiables en el comercio exterior.
Dentro de nuestras conclusiones y recomendaciones, lo más principal que podemos mencionar es que, si bien es cierto, el cacao peruano tiene un gran potencial internacional, es una gran oportunidad para Olam, siendo una empresa tan grande, conocida a nivel internacional. Las principales limitaciones son la logística interna, la falta de infraestructura de acopio y proceso de certificación en cacao, que si bien es cierto pueden afinar estos puntos, no veríamos ningún inconveniente, ya que a nivel de producción, el cacao y el café tienen una cadena muy similar. Existen también brechas en trazabilidad y certificaciones que, como le mencionamos, se tendrían que habilitar para la línea de cacao. La dependencia exclusiva del café también aumenta la vulnerabilidad de Olam frente a los riesgos de precios y regularizaciones y competencia local. La demanda global de cacao premium y sostenible está creciendo, especialmente en Europa y Norteamérica, que es también los principales mercados que actualmente tienen con el café. Entonces es un mercado que Olam ya conoce. Entonces no es una gran oportunidad que aún deberían tomar en pie y tomarlo con mucha cautela para poder ingresar a este mercado. Como recomendaciones, iniciar programas pilotos de exportación de cacao en mercados nicho, invertir en centros de acopio, procesamientos en zonas productivas, como Junín, San Martín, Cusco, donde ya Olam tiene centros de acopio, e ir ganando un pequeño espacio para cacao para hacer estas pruebas piloto. Implementar un sistema de trazabilidad digital, ya cuenta Olam con un ERP que es SAP, entonces sería una parte de adaptabilidad a este nuevo commodity. También ampliar el financiamiento mediante créditos de exportación, factoring y apoyo estatal, que es lo que ya cuenta. Es prácticamente una extensión al cacao, y también gestionar los riesgos con seguros de transporte y coberturas, que hay que cambiarlas a este nuevo producto, ya que obviamente varía por el tema de precio, otros nuevos mercados que pueden variar dentro de la póliza de seguro. En conjunto, Olam tiene una oportunidad de diversificarse hacia el cacao muy grande y bien llamativo, pero debe superar estos retos logísticos, regulatorios y financieros para consolidar esta nueva línea de negocio. Muchas gracias.